Cada vez que juegas a tu videojuego favorito, no solo estás entreteniéndote, sino también remodelando tu cerebro. ¿Te sorprende? Hoy, desvelaremos cómo los videojuegos pueden transformar la estructura y función de tu mente. Estudios de investigación sugieren que existe una relación entre jugar ciertos videojuegos y una mejor capacidad de toma de decisiones y flexibilidad cognitiva. Existe una diferencia observable entre la estructura cerebral de quienes juegan videojuegos con frecuencia y quienes no. De hecho, los videojuegos aumentan el volumen cerebral en las áreas responsables del control de la motricidad fina, la formación de recuerdos y la planificación estratégica. Los videojuegos podrían desempeñar un papel terapéutico en el tratamiento de diversos trastornos y afecciones cerebrales derivados de una lesión cerebral. Un estudio del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano y la Universidad de Medicina Charité St. Harvey Krankenhaus ha revelado que jugar juegos de estrategia en tiempo real, como Super Mario 64, puede aumentar la materia gris del cerebro. La materia gris es la capa del cerebro que también se conoce como corteza cerebral. La corteza cerebral cubre la parte exterior del cerebro y el cerebelo. Se encontró que los aumentos de materia gris ocurrían en el hipocampo derecho, la corteza prefrontal derecha y el cerebelo de quienes jugaban juegos de tipo estrategia. El hipocampo es responsable de formar, organizar y almacenar recuerdos. También conecta las emociones y los sentidos, como el olfato y el sonido, con los recuerdos. La corteza prefrontal está ubicada en el lóbulo frontal del cerebro y está involucrada en funciones que incluyen la toma de decisiones, la resolución de problemas, la planificación, el movimiento muscular voluntario y el control de los impulsos. El cerebelo contiene cientos de millones de neuronas para procesar datos. Ayuda a controlar la coordinación del movimiento fino, el tono muscular, el equilibrio y el balance. Estos aumentos en la materia gris mejoran la función cognitiva en regiones específicas del cerebro. Los estudios también indican que jugar ciertos videojuegos puede mejorar la atención visual. El nivel de atención visual de una persona depende de la capacidad del cerebro para procesar información visual relevante y suprimir la irrelevante. En estudios, los jugadores de videojuegos superan consistentemente a quienes no juegan videojuegos al realizar tareas relacionadas con la atención visual. Es importante destacar que el tipo de videojuego jugado es un factor significativo en la mejora de la atención visual. Juegos como Halo, que requieren respuestas rápidas y atención dividida a la información visual, aumentan la atención visual, mientras que otros tipos de juegos no lo hacen. Al entrenar a personas que no juegan videojuegos con videojuegos de acción, estas mostraron una mejora en la atención visual. Se cree que los juegos de acción podrían tener aplicaciones en el entrenamiento militar y en tratamientos terapéuticos para ciertas discapacidades visuales. Los videojuegos revierten los efectos negativos del envejecimiento. Jugar videojuegos no es solo para niños y jóvenes. Se ha comprobado que mejoran la función cognitiva en adultos mayores. Estas mejoras cognitivas en la memoria y la atención no solo fueron beneficiosas, sino también duraderas. Tras entrenar con un videojuego 3D diseñado específicamente para mejorar el rendimiento cognitivo, los participantes del estudio, de entre 60 y 85 años, obtuvieron mejores resultados que los participantes de entre 20 y 30 años que lo jugaron por primera vez. Estudios como este indican que jugar videojuegos puede revertir parte del deterioro cognitivo asociado con la edad. Si bien algunos estudios destacan los beneficios positivos de jugar videojuegos, otros señalan algunos de sus posibles aspectos negativos. Un estudio publicado en un número especial de la revista Review of General Psychology indica que jugar videojuegos violentos vuelve más agresivos a algunos adolescentes. Dependiendo de ciertos rasgos de personalidad, jugar videojuegos violentos puede provocar agresión en algunos adolescentes. Los adolescentes que se alteran fácilmente, se deprimen, se preocupan poco por los demás, rompen las reglas y actúan sin pensar se ven más influenciados por los juegos violentos que aquellos con otros rasgos de personalidad. La expresión de la personalidad es una función del lóbulo frontal del cerebro. Según Christopher J. Ferguson, editor invitado de la revista, los videojuegos son inofensivos para la gran mayoría de los niños, pero son perjudiciales para una pequeña minoría con problemas preexistentes de personalidad o salud mental.
Los adolescentes con alta neurosis, menos agradables y menos meticulosos son más propensos a verse afectados negativamente por los videojuegos violentos. Otros estudios sugieren que, para la mayoría de los jugadores, la agresión no está relacionada con el contenido violento de los videos, sino con sentimientos de fracaso y frustración. Un estudio publicado en la revista de Personalidad y Psicología Social demostró que la incapacidad de dominar un juego provocaba manifestaciones de agresividad en los jugadores, independientemente del contenido del video. Los investigadores señalaron que juegos como Tetris o Candy Crush pueden provocar tanta agresividad como juegos violentos como World of Warcraft o Grand Theft Auto. Los videojuegos tienen un impacto significativo en la función cerebral, ofreciendo beneficios como mejoras en la atención y habilidades cognitivas, pero también presentan riesgos que deben ser considerados. Es esencial equilibrar el tiempo de juego y ser conscientes del contenido para aprovechar al máximo sus ventajas y minimizar posibles efectos negativos. Hasta luego.